Amén, hermanos, estamos viendo acerca de la oración. Y vemos allá, hermanos, en Lucas capítulo 11, verso 1, que dice que después que Jesús estuvo orando por un momento, por un tiempo, hermanos, vinieron los discípulos y le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. Amén. ¿Por qué? Porque el ejemplo de oración que Cristo les había dado a los discípulos en su ministerio terrenal había sido bien grande. Hemos estudiado que a través de la escritura, Jesucristo, Él oraba por la mañana, oraba por la tarde, oraba por la noche, aún se amanecía orando, siempre teniendo esa comunión con el Padre para poder hacer la voluntad del Padre Celestial. Ahora, si Jesús tenía que estar en oración para poder seguir la voluntad del Padre, y ahora imagínense nosotros también la importancia de la oración para nuestras vidas, para nosotros poder estar en comunión con nuestro Padre Celestial y así seamos iluminados para poder dirigirnos a través de su palabra. Amén. Así que Jesucristo entonces le responde a los discípulos. Y ahora estamos acá en Mateo capítulo 6. Y del verso 9 al verso 13 Jesucristo les dice, vosotros oraréis así. Vamos a leer estos versículos. Dice, empezando en el verso 9. Vosotros pues oraréis así, dijo Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Este es el ejemplo de oración que Jesucristo le da a los discípulos. Ahora vamos a estar analizándolos. Y vamos a empezar con el verso 9, hermanos. Amén. Y vemos acá que la oración está dirigida ¿a quién? Al Padre. Jesucristo está orando y dirige su oración al mismo Dios. Dirige su oración al Padre. Y vemos acá, hermanos, mire, la oración que cada uno de nosotros tenemos que hacer cada día tiene que ser dirigida a nuestro Padre Celestial. Y tal vez puede decir, ¿y a Jesucristo no podemos orar? Claro que sí podemos orar. Aunque Cristo nos dio el ejemplo de que tenemos que tener la comunicación con nuestro Padre Celestial. Cristo nos dijo en su palabra que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre del Hijo, nosotros lo vamos a recibir. Entonces nuestra oración ahora a Dios, a nuestro Padre Celestial, tenemos que incluir a Jesucristo también. Porque nadie puede venir delante de la presencia de Dios sin antes venir también a través de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, dice la Escritura, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Como Él dio su vida allá en la cruz del Calvario para vencer la muerte, para vencer el pecado, y a través de eso todos los que reconocemos su nombre en nuestra vida, ahora nosotros hemos sido reconciliados para con el Padre a través de Cristo Jesús. Entonces nuestra oración tenemos que incluir a Cristo. ¿Amén? Muchas religiones dicen que aman a Dios, que buscan a Dios, que sirven a Dios, pero a Jesucristo lo dejan por un lado. No creen en Él, no creen que Él vino a dar su vida para salvarnos a nosotros de esa condenación eterna, para perdonar nuestros pecados. Entonces debemos pedir en el nombre de Cristo Jesús al Padre para que nuestras oraciones sean escuchadas por Él. Entonces acá Cristo Jesús dice así, mas vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. Dirige su oración directamente al Padre, no la dirige a nadie más. Y dice también, santificado sea tu nombre. Amén. Alrededor del mundo, hermanos, existe mucha gente que ora. Pero porque ora no significa que está orándole al Padre Celestial, a Dios, el Creador del cielo y la tierra. No. Hay muchas personas de muchas religiones que día a día buscan un tiempo para poder orar. Pero no es especialmente para orar para el Padre, para estar en comunión con el Padre, para que Jesucristo les perdone sus pecados. No. Algunos adoran, hermanos, estatuas, ídolos, deidades terrenales, hermanos, que no tienen poder, que no tienen ninguna autoridad.
Miles y millones de personas alrededor del mundo ahora están dedicando tiempos de oración, tiempos de meditación, pero no necesariamente delante de Dios. Y entonces, ¿quién es el único, el que merece recibir la adoración, nuestra oración de todos nosotros los seres humanos? Es nuestro Creador, y el único que nos ha creado a nosotros es Dios. Y el que nos ha reconciliado una vez más con Él, porque el pecado nos vino a separar, es Cristo Jesús. Entonces, sus oraciones no son dirigidas al único Dios, ni al único Dios verdadero, sino a muchos dioses que son muertos, como nos dice la palabra de Dios. Amén. Si solamente hay un Dios, solamente hay un Creador, entonces no podemos adorar a otras criaturas hechas de mano, hechas de bronce, hechas de madera, hechas de barro, hechas de cualquier material, cualquier ídolo. No podemos adorar, porque solamente uno se merece la honra y la gloria, nuestra adoración y nuestra reverencia, y es nuestro Padre Celestial. Y ahora, a través de Cristo, nosotros también podemos vencer el pecado. Venimos delante del Padre en nuestra oración a través de Cristo Jesús. Amén. Si vamos allá al Salmo 115, del verso 3 al verso 8, acá el salmista nos dice algo muy importante. Dice: nuestro Dios está en los cielos. Amén. Acá dice el salmista: nuestro Dios está en los cielos. Amén. Nuestro Dios no está acá en la tierra. Nuestro Dios no está en ningún otro planeta o algún satélite natural. Nuestro Dios no está debajo de la tierra. Nuestro Dios no es alguien terrenal igual que nosotros. Nuestro Dios está allá en el reino de los cielos. Y solamente hay un Dios, solamente hay un único Dios a quien nosotros podemos adorar. Y dice acá: todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, dice, son plata y oro. Está hablando de los ídolos de los seres humanos. Dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, dice, pero no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Amén. Acá nos dice el salmista: todo aquel que confía en estas criaturas hechas por mano, estas estatuas, estos ídolos que no tienen poder, semejante a ellos son, que no tienen poder, no tienen autoridad para poder obrar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque dice el salmista acá: nuestro Dios está en el cielo. Está allá en el reino de los cielos. Nuestros dioses no son creados por manos terrenales. Nuestro Dios está en el reino de los cielos. Entonces acá Jesucristo nos empieza llevando a cabo la oración, este ejemplo de oración que le da a sus discípulos, y le dice: oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Amén. Mire cuán profundas son estas palabras cuando decimos: Padre, tú que estás allá en el reino de los cielos. Amén. Dios también le ordenó a Jeremías, allá en Jeremías 33:3. Dios le dijo: clama a mí, solamente a mí. Dios nunca ha dicho: clamen a otras criaturas, adoren a otras criaturas, adoren a ídolos, adoren a cosas semejantes, terrenales. Cristo nunca dijo eso. Dios nunca ha dicho eso en su palabra. Lo único que podemos encontrar en la Escritura nos dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo, que es ahora el intermediario, el que dio su vida por amor a nosotros, para que nosotros ahora podamos venir delante del Padre. Porque Cristo perdona nuestros pecados, nos purifica y nos santifica, para que nosotros podamos venir ahora delante de la presencia de Dios y podamos clamar con todo nuestro corazón, con un arrepentimiento genuino, en la cual nosotros vamos a ser aceptados delante de Dios, porque Cristo va a decir: Padre, perdónale, porque yo ya pasé lo que Él ha pasado, yo ya lo sufrí, aunque sin pecado, pero Él llevó nuestros pecados allá en la cruz del Calvario. Amén. Mire qué dicha tan grande. Entonces, cuando Dios le habló a Jeremías, le dice: clama a mí, le dice Dios. Amén. Y eso es lo que Dios nos está diciendo ahora a través de la Escritura a toda la humanidad: clamen a mí, oren a mí, vengan a mí, sírvanme a mí. No estén viendo otras cosas terrenales, los cuales no son dignos de adoración porque no tienen poder.
y nada han hecho por cada uno de nosotros. Nadie, hermanos, aleluya. En toda la palabra de Dios usted va a encontrar muchos ejemplos de hombres y mujeres que hicieron el bien, pero solamente hubo uno que hizo algo por nosotros y fue Cristo Jesús. Y solamente a través de Él nosotros podemos venir ahora delante del Padre y poder clamar. Orar delante del Padre es una bendición, es un privilegio, hermanos, que solamente lo podemos tener si nosotros nos humillamos de todo corazón y pedimos perdón, hermanos, por las cosas malas que hayamos hecho. Entonces Dios nos acepta y Cristo Jesús perdona nuestros pecados y nos presenta como santos e irreprensibles delante de la misma presencia de Dios, dice la Escritura. ¿Qué más privilegio tenemos, hermanos? Pero el ser humano no quiere humillarse delante de Dios. El ser humano quiere seguir en la vanidad del mundo, en los placeres del mundo, y no quiere doblegar su cuerpo delante de Dios, no quiere doblegar su espíritu delante de Dios, porque prefiere seguir deleitándose en las cosas terrenales, las cuales no traen beneficio a nuestra alma, a nuestra vida espiritual, ni tampoco nos acercan delante de Dios. Amén. Por eso la palabra de Dios nos dice que si amamos al mundo y todo lo que está en el mundo, entonces nosotros nos vamos a constituir en enemigos de Dios. Porque no podemos amar lo que está acá terrenalmente, que está lleno de pecado, que está, hermanos, ya de una manera, hermanos, que es desagradable delante de Dios, de tanto pecado, tanta maldad, tanta inmoralidad que se está levantando ya en estos últimos tiempos, hermanos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ir a la Escritura y ver el ejemplo de Cristo, como Él quiere que nosotros caminemos y andemos delante de Él. Dice la Escritura, si alguno dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo, seguir el ejemplo como Él caminó sobre la faz de la tierra. A lo bueno le llamó bueno y a lo malo le llamó malo, y buscó siempre agradar a Dios y mantuvo una vida de oración en la cual a Él le trajo la victoria para poder terminar ese propósito por el cual vino a este mundo, que es de dar su vida por cada uno de nosotros. Amén. Entonces Dios le dice a Jeremías, clámame y yo te responderé. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios muerto. Dios habla, Dios es real, Dios expresa, Dios se comunica con su pueblo, con sus hijos. Aleluya. Entonces acá dice Dios, clámame y yo te voy a responder. Si usted clama a Dios, Dios le va a responder. Si clamamos a Dios, Dios nos va a responder. Pero tenemos que venir delante de Él como Él nos manda que vengamos. Mira acá la oración que está diciendo Jesús acá. Vengan y diríjanse primeramente al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro, Padre que es de nosotros, que estamos nosotros en Él y que Él está en nosotros. Amén. Y estamos declarando ahí con nuestros labios que creemos y que estamos con Él también. No dice Jesús, vengan y pídanle primero cosas terrenales, riquezas terrenales, salud. Esas son cosas secundarias. Cosas de las cuales Dios tendrá cuidado de nuestras vidas. Pero lo primero que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros es la obediencia a su palabra. Entonces cuando nosotros venimos y empezamos a caminar en la obediencia a la palabra de Dios, todas las demás cosas van a empezar a venir por añadidura conforme a la voluntad de Dios. Y como Él es un buen Padre, entonces Él nos va a proveer lo que nosotros necesitamos, no lo que nosotros pensamos que en verdad quizás nosotros necesitamos, sino lo que Dios tiene para nosotros, que en verdad va a ser de bendición para nuestras vidas. Entonces, el orar simplemente a una deidad o a un ídolo no va a traer ningún cambio, no va a traer ninguna respuesta, porque ellos no pueden hablar, ellos no pueden obrar, ellos no pueden hacer nada, hermanos. Amén. Entonces la oración debe ser dirigida a Dios nuestro Padre. Nosotros como hijos suyos somos dueños de ahora de este asombroso privilegio de poder llamar a Dios Todopoderoso Padre. Amén. Decirle a Dios Padre, amén, conlleva una gran responsabilidad y un gran privilegio. En primer lugar, nosotros tenemos que rendirnos delante de Él, pedir perdón por nuestros pecados y servirle. Ya no al mundo, ya no a Satanás, sino que ahora servir a Dios. Entonces tenemos ese privilegio de poder llamarle a Dios Padre. Pero ahora en la actualidad todo el mundo le quiere llamar Padre a Dios. Mi Padre está en el cielo.
Yo amo a Dios. Dios está conmigo, pero llevan una vida de pecado, una vida de inmoralidad, una vida de pecados escondidos, una vida, hermano, en la cual no pueden ser honestos ni con Dios ni con ellos mismos, porque hoy hacen el mal y mañana quieren estar agradando a Dios. Y Dios no es así, nadie puede agradar a dos señores, dice la Escritura, hermanos. Para decirle a Dios Padre, hermano, tenemos que tener la convicción firme de que nosotros ya estamos con Él y poder decirle Padre nuestro, en la cual nosotros estamos con Él y Él está con nosotros porque ya nos rendimos delante de Él. Entonces, mientras nadie se quiera rendir delante de Dios, no le puede llamar Padre nuestro. Porque va a decir Dios, me llaman Padre nuestro, pero no me obedecen. No andan conmigo, no caminan conmigo, no me buscan. Se deleitan en el placer terrenal, se deleitan en la inmoralidad, se deleitan en el pecado cada día, pero a mí no me quieren agradar, no quieren hacer mi voluntad, no quieren obedecer la palabra de Dios. Entonces ahí esa oración, hermanos, no concuerda. ¿Por qué? Porque el ritmo de vida, el comportamiento del ser humano va por una dirección muy diferente a la dirección que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, llamarle a Dios Padre es un privilegio muy grande, hermanos. Y además de llamarle Padre a Dios, hermanos, en esta oración, acá mismo, podemos ver acá en el verso 9, hermanos, que debemos honrar el nombre de Dios, hermanos. Esta oración no es solamente para aprenderse la memoria y repetirla 5 o 7 veces y no tener ni siquiera un conocimiento más intenso o profundo de lo que significan, hermano, estas palabras que Cristo Jesús dijo. No es solamente para venir y decir, para nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y ya. ¿Y qué significa lo que hemos hablado? ¿Qué significa lo que hemos expresado con nuestros labios? Dice la Escritura que no oremos con vanas repeticiones, sino que con entendimiento nosotros debemos orar y con convicción, hermanos. Amén. Usted ha visto personas que prometen tanto y no cumplen, tanto que después de sí, yo mañana voy a ir, sí, yo le voy a cumplir, yo le voy a dar esto, no se preocupe, yo voy a estar ahí. Pero sabe que ya no se les cree. ¿Por qué? Porque no hay ninguna convicción, no hay ninguna ejecución de todo lo que prometen. Prometen y nunca cumplen. Entonces su palabra ya no tiene valor, ya nadie les cree, porque hoy expresan una cosa, mañana cambian de opinión y nunca ya su palabra es firme. Así nos pasa muchas veces cuando venimos y les decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, amén, pero no caminamos en su voluntad, no caminamos en su palabra. Entonces prácticamente son palabras que no tienen significado en nuestra vida porque nosotros no la estamos poniendo en práctica. Si llevamos una vida cristiana, si asistimos a una congregación, si vamos a los servicios, si estamos orando, si estamos escuchando la palabra de Dios o estamos aún hablando la palabra de Dios a otros para que vengan a los pies de Cristo Jesús. Pero si nosotros no somos capaces de poner en práctica la palabra de Dios, entonces quiere decir que cuando nosotros hacemos una oración como esta, no le hayamos significado. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús no está obrando en nuestra vida y no es porque Él no quiera, sino porque nosotros no lo dejamos. Estamos en la iglesia, cantamos, nos congregamos, hablamos de Dios, pero cuando nos viene una oferta para beneficiarnos en más de alguna área terrenal, mentimos. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Está Dios con nosotros? No va a estar Dios con nosotros. Por eso es que nuestras palabras tienen poder. En nuestras palabras está la vida y la muerte, dice la Escritura. Pero muchas veces le perdemos el valor a las palabras porque no las tomamos en cuenta para poder vivirlas. Aquel que vive lo que dice es una palabra de respeto, es un hombre de dignidad, es un hombre o una mujer que se cree, que se respeta dentro de la sociedad. No importa el estatus social que pueda tener, sea pobre, sea rico, pero el que sabe mantener su palabra y actúa conforme a lo que vive es una persona que se va a ganar el respeto de todas las personas alrededor, porque es una persona que sabe tomar decisiones y vivir bajo esas decisiones. Así que si aceptamos a Cristo Jesús, vivamos para Cristo Jesús. No podemos venir a Cristo y seguir viviendo para el mundo.
No, tenemos que entregarnos completamente. Cristo Jesús lo dijo, lo que es de Dios, désenlo a Dios. Así que los que ya venimos a Cristo, lo que es de Dios, démoselo a Dios. Y lo que es de César, pues démoselo al César, amén. Cuando hay que trabajar, hay que trabajar, hay que estar con la familia, todo tiene su tiempo, nos dice el libro de Eclesiastés, pero también hay tiempo para poder adorar y glorificar a Dios. Así que cuando venga ese tiempo de buscar y adorar a Dios, no lo cambiemos por cualquier cosa. Aunque entre comillas sea buena, no lo cambiemos. No lo cambiemos. ¿Por qué? Porque Dios es digno de nuestra alabanza y nuestra adoración. Amén. Entonces, hermano, tenemos que honrar el nombre de Dios también a través de nuestra vida. Aquí Cristo Jesús nos está enseñando esto, hermanos. Dice ahí, Mateo 6, verso 9, nos dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Entonces acá debemos honrar el nombre de Dios, hermanos, a través de nuestra vida. Cuando Cristo Jesús hizo esta oración, Él estaba honrando al Padre a través de su vida, a través de su ejemplo, a través de su búsqueda, hermanos. Amén. Por eso que esta oración, hermano, es un gran ejemplo para nosotros de cómo nosotros vamos a venir a presentarnos delante de Dios y dirigir nuestra oración. No es solo de venir, voy a orar un rato y le voy a dar gracias a Dios. Padre, gracias porque me has bendecido tanto. Amén. No. Cuando oramos delante de Dios, en primer lugar tenemos que reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y en dónde estamos caminando nosotros. Y por dónde vamos. Si Dios está con nosotros o no está con nosotros. O sea, lo más lógico es de que si nosotros no estamos con Dios, entonces no podemos decir Dios está conmigo. Pero si nosotros estamos caminando con Dios, la convicción de nuestra vida va a ser: no, Dios está conmigo. Amén. Entonces, hermano, debido a que Dios es el creador y el gobernante soberano del universo, es digno de recibir nuestra alabanza y adoración. Entonces, en cada página de la Biblia se nos hace recordar estas cosas, hermanos, que solamente Dios se merece toda alabanza y toda gloria en todo momento. Si vamos a Salmos capítulo 113 del verso 1 al verso 3, nos dice acá una vez más el salmista: alabad, siervos de Jehová. ¿A quién le está diciendo que alaben? A los que le sirven a Jehová. ¿Se da cuenta? Entonces no es simplemente de que yo voy a orar a Dios y yo no voy a tener una comunión con Dios. Ahora, hagamos un paréntesis acá. Aquel que está caminando lejos de la voluntad de Dios y llega un momento en que no haya que hacer porque este mundo pues no le ha dado nada bueno, lo ha golpeado, le ha dejado muchas cosas malas, y viene y dice: no, yo necesito a Dios, voy a orarle a Dios que me ayude. Dios le va a escuchar, Dios le va a responder. Ahora, por el otro lado, los que ya hemos conocido a Dios y estamos sirviéndole a Dios, tenemos que ver cómo van nuestros pies cada día, para que cuando oremos nosotros tengamos la completa convicción de que nosotros estamos hablando con el Padre. Porque aquel que está en pecado, aquel que está mal, aquel que no quiere arrepentirse, aún estando dentro de la iglesia, cuando ora, hermanos, va a orar así: gracias, Señor. Es como que no le estuviera hablando a Dios. Simplemente está porque quiere aparentar ser algo, pero en sí no está hablando con Dios. Entonces veamos acá. Entonces dice acá el salmista: alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Amén. Sea alabado el nombre de Dios, todos aquellos que le sirven. Es el llamado que Dios nos ha hecho. Dice la Escritura que fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. No fuimos creados para el pecado, hermanos. La humanidad no fue creada a la manera que está viviendo ahora, de una manera rebelde, que a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. Y no es criticar, sino que simplemente tenemos nuestra regla de fe y conducta, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y a través de ella nosotros podemos ahora discernir qué es correcto y qué es incorrecto delante de Dios. O sea, no venimos y decimos: que a mí no me gusta eso, por eso ellos están mal. No, la palabra de Dios es la que nos confronta.
y nos hace ver por qué camino estamos siguiendo, si estamos agradando a Dios o no estamos agradando a Dios. Ahora, ¿por qué la humanidad está bien lejos de Dios? Porque no quiere buscarle, no quiere servirle, no quiere orar, no quiere estar delante de la presencia de Dios. Veamos aquí otra cita bíblica, Hebreos 13:15. ¿Qué nos dice acá? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Está diciendo acá el escritor a los hebreos, hermanos, que ofrezcamos a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Sí, hermano, cuando nosotros vemos acá la oración que Jesucristo está haciendo, hermanos, tiene una profundidad bien grande, hermanos. Tiene un significado espiritual bien poderoso para nuestras vidas, hermanos. Porque orar es hablar con Dios. El que habla con Dios constantemente, se va a ver la diferencia. Y el que no habla con Dios también se va a ver la diferencia. Y podemos decir, bueno, sí, los que no han aceptado a Cristo, los que no le sirven, pues vemos la diferencia porque ellos no oran, ¿verdad? Pero ¿sabe algo? También hay dentro de las congregaciones muchos cristianos que no oran. Y como no oran, entonces también se ve en su vida esos frutos que no son frutos de alabanza delante de Dios, sino que simplemente son frutos que vienen y muchas veces vienen a ser piedra de tropiezo para aún los mismos hermanos dentro de la congregación. Y puede decir, hermano, pero aquí hay muchos que sí oran y ellos son grandes cristianos. Pero ¿sabe algo? Tenemos que ir a la Escritura. Tenemos que, dice la Escritura, un corazón contrito y humillado, Dios no va a despreciar jamás. Constantemente, hermanos, ya sea que tengamos un año en el Evangelio, 15, 20 años en el Evangelio, un mes, un día en el Evangelio. ¿Sabe? Cuando vengamos delante de la presencia de Dios, tenemos que decirle, Señor, gracias. Y también tenemos que decirle, ayúdame a cambiar, perdóname mis faltas, ayúdame a ser diferente. Tal vez cometo cosas que no tengo que cometer, pero tú sabes, Señor, de que no es mi deseo hacerlo. Ayúdame, dame la fuerza para poder abandonar todas esas obras que no te agradan a ti, porque yo te quiero servir. Y siguen hacia adelante buscando el nombre de Dios. De esa manera tenemos que estar nosotros constantemente todos los días, hermano. Porque ahora en la actualidad, hermano, hay muchos predicadores que ya sienten que no tienen necesidad de orar. Porque ya tienen un título universitario, un doctorado en Biblia y ya manejan la palabra de Dios muy bien, pero a su conveniencia, y ven cómo se desarrollan de una manera muy influyente dentro de la congregación y todos los admiran, dicen, no, eres un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Pero entonces ya ellos dejaron de confiar en Dios y ya no oran a Dios para pedir dirección, sino que simplemente ellos tomaron la rienda ya del Evangelio a su manera. Pero eso no es lo que la Biblia nos está mandando a nosotros, hermano, sino que nosotros nos humillemos delante de Dios para poder hacer la voluntad de Él, hermanos. Así, hermanos, ahora Apocalipsis 4:11, ¿qué nos dice? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Quién? Señor. Cristo Jesús, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Solamente el Señor, solamente Dios es digno, hermanos, de darle toda honra y toda gloria, porque a través de Él, hermanos, todas las cosas y por su voluntad fueron hechas, hermanos. Cuando vamos a Génesis en el capítulo 1, vemos cuando vemos a Dios obrando, dicen, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Con el poder de su palabra, creó todas las cosas. Entonces solamente Él es digno de recibir toda la honra y la gloria en todo momento, hermanos. Amén. Ahora, hermanos, no seamos culpables nosotros de no dar la alabanza que Dios se merece. Jesús nos dejó instrucciones para que comenzáramos a orar de esta manera, ya que esto nos hace recordar que nuestras vidas y nuestros labios fueron creados para dar honra ¿a quién? A Dios, solamente a Dios. Así que si nosotros no alabamos ni honramos a Dios, vamos a ser hallados culpables, hermano. Nos dice la palabra de Dios que
mayor condenación tiene aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así que no hay excusa. Media vez sepamos lo que es correcto y lo que es incorrecto, ya nosotros somos responsables de la decisión que tomemos, ya sea de hacer lo correcto o lo incorrecto. Seremos juzgados por todas las cosas buenas y malas que hayamos hecho en esta vida, y por eso tenemos que tener cuidado. Mateo 5:16 nos dijo Jesucristo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Amén. Ahora Cristo Jesús acá está diciendo algo bien claro. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿ya? Para que vean vuestras buenas obras. ¿Y cuál es la luz que va a alumbrar, hermanos, en nuestra vida? Es la luz de Cristo, es el cambio de Cristo que ha hecho en nuestras vidas. Es hacer la voluntad de Cristo Jesús, obedecer su palabra, hermanos. Allá, hermanos, a los primeros seguidores de Cristo, allá en Antioquía, cuando se les llamó cristianos. ¿Por qué se les llamó cristianos? Porque eran seguidores de Cristo y vivían conforme a la enseñanza de Cristo Jesús. Entonces ellos estaban, hermano, alumbrando con esa luz ya de Cristo Jesús. De esa manera nos dice acá Cristo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres y sean conocidas vuestras buenas obras delante de los hombres, hermanos, para que esto glorifique a vuestro Padre que está en el reino de los cielos. Amén. Así que usted puede orar 30 Padres Nuestros, pero si usted no está dando testimonio de que Dios ya está en su vida, de que Cristo le está cambiando, hermano, no va a tener, hermanos, ningún impacto, hermanos, el poder recitar, hermanos, o repetir esta oración. Sino que nosotros pongamos en práctica lo que hemos aprendido de la Escritura y a través de eso demos testimonio. Y a través de eso dice que será honrado el nombre de Dios. Entonces cuando venimos acá y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, estamos honrándole y confesándole con nuestros labios. Pero también nosotros honramos el nombre de Dios cuando nuestro testimonio, nuestra vida, nuestro comportamiento alumbra delante de los hombres y ellos dicen: no, él sí es cristiano, ella sí es cristiana, él no miente, él no roba, él no se aprovecha de su prójimo, ese hombre sí es fiel a su esposa, esa mujer sí es fiel a su esposo. Entonces ahí se ve, hermanos, como la luz de Cristo está ya alumbrando, hermanos, y está glorificando el nombre de Dios. Porque muchos quieren ser cristianos solamente en la iglesia y adorar a Dios solamente en la iglesia y honrar el nombre de Dios solamente en la iglesia. Pero cuando salen de la congregación y continúan con su ritmo de vida en el trabajo, en la escuela, en la casa, ellos se olvidan de honrar a Dios y empiezan a practicar lo que practica el mundo. ¿Y qué es lo que practica el mundo? El mundo habla malas palabras. El mundo, hermano, escucha música del mundo, hermano. El mundo, hermanos, anda en deleites terrenales, lejos de la voluntad de Dios. Y podemos mencionar muchísimas otras cosas también, hermano, que no le agradan a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros ahora, como cristianos, como hijos de Dios, vamos a estar participando todavía de las cosas del mundo? Entonces no vamos a honrar el nombre de Dios. Para que nuestra oración sea escuchada y sea recibida por Dios, tenemos que honrar su nombre. No solamente de fruto de labios que honren su nombre, sino también, hermano, que a través de nuestras buenas obras, esto honre, hermanos, el nombre de Dios a través de aquellos que lo vean. Entonces la oración que Cristo Jesús dice acá, hermano, no es simplemente una repetición. No es simplemente: repitan esto y ustedes ya tienen el agrado de Dios. No es así. No, para agradar a Dios hay que humillarnos delante de Él. ¿Qué nos dice allá en segundo libro de Crónicas? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y clamaren, yo oiré, dice Dios, yo oiré y perdonaré su tierra y sanaré su tierra, hermanos. Amén. Pero tenemos que humillarnos delante de Dios. No podemos, hermanos, amar al mundo, vivir para el mundo y querer también honrar y glorificar a Dios. Por eso nuestra oración es importante. Y ahora en adelante, cada vez que vayamos a orar, detengámonos antes de orar y digamos: lo que voy a hacer ahorita es algo especial, es algo importante, es un privilegio grande. Así que tengo que estar bien seguro de lo que voy a estar haciendo en este momento. Amén. En repetidas ocasiones, hermano, yo se lo voy a decir. Yo me he arrodillado a orar y el mismo Espíritu Santo me ha dicho: no estás bien. Arregla primero algunas situaciones antes de orar al Padre.
Y yo me he tenido que levantar, hermanos, de rodillas, hermanos, y ir a arreglar esa situación. Porque mientras no la puedo arreglar, yo no puedo hablar con el Padre Celestial. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero ser honesto, yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero hacer las cosas como manda la Escritura. Yo no quiero engañarme a mí mismo, hermano. En el libro de Gálatas nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Amén. ¿De qué sirve que digan, no, el hermano, qué gran cristiano, cómo predica, qué ejemplo? Pero si yo no soy honesto delante de Dios, entonces no voy a tener el agrado de Dios. Ni tampoco mi oración va a ser escuchada delante de Dios. Porque si ya confieso que tengo a Cristo, entonces ahora mi deber es obedecer y caminar con Él, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos, hermanos, que nosotros dar, hermanos, ese esfuerzo, ese sacrificio cada día, para no solamente, hermanos, venir y orar, van las repeticiones, hermanos, sino, dice la Biblia que la fe sin obras es muerta, y las obras sin la fe es muerta. Tenemos fe, pero no oramos para que esa fe crezca, entonces va a ser muerta. Amén. Entonces, cuando oremos a Dios, presentémosle nuestras peticiones. Si le hemos fallado, digámosle al Señor, perdóname, te he fallado, perdóname, Señor, yo no quiero seguir así. Límpiame, por favor, límpiame. Haz un milagro en mi vida, dame fuerza del Espíritu Santo para yo poder vencer esta situación. Pero yo no voy a ver para atrás, yo voy a seguir hacia adelante. Nada me va a detener. Si 7 veces cae el justo, las 7 veces se levantará, dice tu palabra. Ayúdame a seguir hacia adelante. Que nuestro amor por estar cerca de Dios sea más grande que cualquier otra cosa, hermano. Pero si venimos, ay Señor, perdóname que te fallé hoy, pero ya en nuestra mente estamos pensando que lo vamos a volver a hacer mañana. ¿Sabe qué? Nosotros no estamos agradando a Dios. Nos estamos condenando más. Porque sabiendo lo bueno, hermanos, estamos haciendo lo malo. Ahora un paréntesis acá. Todo aquel que enseña y predica la palabra de Dios tiene que tener cuidado lo que enseña. Porque si está enseñando que puede pecar y aún así agradar a Dios, está bajo condenación. Eso no es lo que enseña la Escritura. Muchos actúan de esta manera porque así les han enseñado. Y no vamos a decir que no tienen culpa. Sí tienen culpa, porque teniendo la palabra de Dios y no la leen, se dejan engañar por otros que solamente vienen a buscar intereses personales a través de ellos. Entonces, no tiene excusa ni uno ni el otro, hermanos. Así que nosotros no tenemos excusa, hermano. Tenemos la palabra de Dios, hermano, y ahora podemos leerla. Hace 600, 700 años, si usted hubiera nacido en esos tiempos, usted no hubiera podido llegar ni a tener ni siquiera parte de la Biblia. Pero ahora la tenemos. Entonces, aprovechémosla, leámosla, sepamos la palabra de Dios, hermanos. Amén. Ahora, hermanos, ya vimos lo que fue el verso 9, cuando Cristo dice, empieza la oración de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mire qué comienzo da Cristo Jesús a esta oración. Un comienzo tan especial, hermanos. Reconociendo quién es Dios, reconociendo con quién está el que está orando, hermanos. Reconociendo que puede dar honra y gloria de Dios a través de sus labios. Y que también a través de su forma de vivir, también da honra y gloria delante de Dios. Amén. Ahora pasemos al verso 10. Acá nos dice, oremos por el reino de Dios. Amén. Acá vamos a explicar esto detalladamente, detenidamente. Amén. Dice el verso 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Analicemos esta frase. Primero Jesús empieza honrando a Dios, orando a Dios, santificando su nombre, hermanos. Ahora le dice acá, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Eso tiene un significado bien profundo, hermanos. Lo que se vive allá en el reino de los cielos, hermanos, no es lo mismo que se vive acá en el planeta Tierra donde vivimos. Lo que se vive allá en el reino de los cielos, hermanos, es justicia, es paz, es rectitud, es santidad. Lo que se vive acá en la tierra, hermanos, es pecado, inmoralidad, hermanos, mentira, robo, odio, celos y cuánta cosa, hermano. Todo lo contrario.
Y acá en la oración se está diciendo, venga tu reino y hágase tu voluntad. Vea qué exclamación tan grande y profunda está haciendo acá el que está orando a Dios. Está diciendo que se haga la voluntad de allá arriba, acá en la tierra. Porque eso es lo que a mí me trae gozo, es lo que a mí me anima, es lo que a mí me motiva, es donde yo quiero estar. Sufro por vivir en un mundo corrompido de pecado. Porque salgo a la calle, voy manejando y lo que mis ojos ven es el pecado, es la vanidad del mundo. Y a donde quiera que yo voy veo personas que quieren practicar lo que el mundo enseña, aprovecharse de su prójimo, no buscar a Dios, vivir una vida desordenada, no obedecer la palabra y muchas veces hasta blasfemar el nombre de Dios porque no reciben todo lo que ellos quieren en esta vida. El reino de Dios no es igual al reino de esta tierra. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás y los demonios. Ellos gobiernan sobre los aires y tienen mucha potestad sobre todos aquellos que practican el pecado también. Entonces acá el que está orando, Cristo Jesús les dice, oren así, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. El deseo de Dios es el de edificar y establecer su reino. ¿En dónde? Acá en la tierra. Pero se puede ahorita, en este momento, edificar el reino de Dios acá en la tierra. Por decirlo, hoy mismo no se puede. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el pecado está inundando, hermanos. Pero hay un tiempo y la escritura ya lo ha anunciado, que pronto viene el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Luego ocurren 7 años de tribulación y gran tribulación, y después viene el fin de todas las cosas, y entonces Cristo viene, desciende a la tierra, a su segunda venida, a reinar sobre todas las naciones de la tierra, la cual habrá cielo nuevo y tierra nueva, donde Él va a reinar con justicia. Él va a reinar. Entonces, ¿pero por qué vamos a pedir ahora, venga tu reino, hágase tu voluntad? ¿Sabe por qué lo dijo Jesucristo? Porque mientras nosotros estamos acá en la tierra, tenemos que ser luz de este mundo. Y tenemos que representar el reino de Dios acá en la tierra. Amén. O representamos el reino de las tinieblas o representamos el reino de Cristo. Usted decide a quién quiere representar. Ahora yo le tengo una noticia. El reino de las tinieblas va a perecer y se va a condenar. Pero el reino de Cristo Jesús se va a establecer y va a permanecer para siempre. Yo quiero estar en el reino de Cristo Jesús. Yo quiero representar el reino de Cristo Jesús acá en la tierra. Entonces la importancia que cuando yo le ore al Señor, yo le pueda decir al Señor, Señor, que se haga tu voluntad acá en la tierra, en mi vida, no la mía, sino la tuya. Amén. Porque a veces queremos que todo el mundo cambie y nosotros no queremos cambiar. Y las cosas así no empiezan. Las cosas empiezan cambiando nosotros mismos. Y después, hermano, esa luz se va a esparcer y otros la van a alcanzar y van a cambiar también, hermanos. Amén. Pero no podemos venir y decir, no, que cambie todo el mundo y después yo cambio. No, estamos perteneciendo al reino de las tinieblas, no al reino de Cristo Jesús. Entonces Jesús nos recuerda que esto debe ser nuestra principal prioridad en nuestras vidas, pedir que se haga la voluntad de Dios acá en nuestras vidas, acá en la tierra, hermanos. Amén. Que podamos vivir, hermanos, justamente, que podamos vivir dignamente, honrando y glorificando a Dios todos los días de nuestra vida, hermano, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hermanos. Amén. Pero si decimos a Dios, podemos repetir hasta esta oración, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y después que salimos de la iglesia, hermanos, quizás compramos un carro en $1,000 y ya se lo estamos vendiendo a nuestro hermano en 7,000, hermano, porque queremos aprovecharnos, hermano. Y nos preguntan todavía, ¿y cuánto le costó? Ay, a mí me costó 9,000, pero yo, aunque le pierda, yo se lo doy en 7,000. Y sí, dice el hermano, y se lo compra. Y él va a ir riéndose de la mentira que dio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Aunque esté orándole a Dios que se haga la voluntad de Dios en la vida de él, no se va a llevar a cabo, porque él no se lo permite, como se lo dijimos al principio. Estamos en la iglesia todo el tiempo, pero cuando viene el momento, hermanos, de que tenemos que mentir para un interés personal,
mentimos. No, y las cosas no son así. Desagradamos el nombre de Dios, hermano. Y muchos cristianos, muchos hermanos, no unos poquitos, muchos caen en ese pecado de mentira por tal de beneficiarse por cosas terrenales. ¿Qué dice la Escritura? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Hermano, y todos los cristianos mienten, sí, muchos mienten, pero eso no le agrada a Dios. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Hay momentos en que hay que decidir mejor perder, pero hacer la voluntad de Dios. Y no ganar y no hacer la voluntad de Dios. Porque entonces no estamos haciendo lo que Cristo Jesús está pidiendo acá en la oración. Hágase tu voluntad, Señor. Amén. No. Decimos, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, Señor. Y ahí andamos robando, andamos mintiendo, andamos peleando, hermanos. Andamos haciendo cosas que no tenemos que hacer, que van más allá, hermanos, de lo que nosotros profesamos ser cada día. Entonces eso no concuerda, hermanos, en una oración, hermano, que le podamos hacer a Dios. Cuando le decimos a Dios, hágase tu voluntad, es porque nosotros también, hermanos, estamos dispuestos a pasar lo que venga, hermanos, por servir a Dios. ¿Cuántas veces quizás, hermanos, por decir que soy cristiano, he estado a punto de perder un trabajo? Pero he dicho yo, no importa. Yo no voy a negar el nombre de Cristo Jesús en mi vida. Muchas veces me han ofrecido alguna bebida alcohólica y quizás el enemigo pudo haber venido y dicho, mira, vas a perder esto, vas a perder amistades, vas a perder familia. Y yo digo, no. Yo quiero que la voluntad de Dios se haga en mi vida. Que venga el reino de Dios a mi vida. Que así como un día yo voy a estar en el reino de Dios viviendo para Él, así también quiero vivir para Él acá en la tierra y dar testimonio, ser luz con la ayuda de Él, para que otros también vengan al camino del Señor y le sirvan con todo su corazón, hermanos. Amén. Entonces debemos orar, hermano. Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El que pierde cosas materiales por hacer la voluntad de Dios, sabe que no pierde nada, sino que gana bastante porque está agradando a Dios, hermanos. Muchos se desvían de la fe. ¿Por qué? Porque piensan que tienen que hacer cosas malas, cosas que no van a agradables a Dios, para beneficiarse por cosas terrenales. ¿Y qué es lo que hacen, hermano? Ganan cosas temporales que después se destruyen y quedan sin nada y quedan sin Dios. Entonces no trae ningún beneficio. Es mejor, hermanos, perder y decir, bueno, no importa, voy a perder, aunque sea eso terrenal que me iba a venir, lo voy a perder, no importa, pero yo voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Ve? En mi caso, hermano, yo he tenido que decir no a muchas cosas para no mentir, en lo cual quizás si hubiera mentido me hubiera beneficiado de una manera muy buena, hermano. Y quizás, hermano, mi situación fuera muy diferente ahora, pero ¿sabe qué? No me arrepiento de nada, porque yo sé que cuando ponemos a Dios y le pedimos que se haga la voluntad de Él en nuestra vida antes que la nuestra, estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces Cristo Jesús acá en la oración está diciendo eso. Cuando ustedes oren, no solamente hablen por hablar, sino que ustedes sepan el significado de lo que cada palabra va a decir. Ahí vamos a ir viendo ya otros detalles también que están acá en la oración. Que no solamente, hermanos, nos dan a conocer un ejemplo de oración, sino que nos confronta a nosotros, a cómo nosotros debemos vivir una vida, hermanos. Amén. Para que con nuestra oración sea escuchada delante de Dios. Entonces, al orar, hermanos, por el reino, se nos recuerda que debemos invertir nuestras vidas en la edificación del reino de Dios y no en la del nuestro. Y aquí está el problema. Porque muchas veces, hermanos, se ora porque queremos invertir en nuestra voluntad, en nuestro reino y no en el reino de Dios. Oramos, Señor, bendíceme, ayúdame, ábreme puertas, Señor, bendíceme en este camino, Señor. ¿Por qué? Porque la mentalidad del propósito es hacer cosas terrenales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está construyendo su propio reino terrenal. Pero no, el propósito de nosotros tiene que ser, hermanos, construir en el reino de Dios.
Dice la Escritura, si hacemos tesoros acá terrenales, hermano, donde el ladrón puede llegar y puede robar, entonces ¿de qué nos va a servir? Mejor hagamos tesoros, hermano, allá en el reino de los cielos, donde ningún ladrón va a poder robar. Y otra ventaja más grande, que donde va a estar nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón, hermanos. Si nuestro tesoro está allá en el reino de los cielos, cada día vamos a luchar y a luchar por agradar el nombre del Señor, por caminar en su voluntad, hermanos. Y aun cuando oremos, hermano, esa oración va a ir con poder y respaldada, hermano, porque va a ir, hermanos, acorde a lo que nosotros estamos viviendo cada día. Si el predicador, hermano, tiene que vivir lo que predica, cuanto más el que ora, hermanos, tiene que estar bien firme en lo que están expresando sus labios. Porque a Dios no le agradan los mentirosos, hermanos. Gracias, Señor, porque tú me has ayudado y yo soy bueno delante de ti. Dios dice, ¿bueno de qué? Le robaste a Juanito, le quitaste a fulana, te burlaste de la vecina, te ríes de aquella porque se viste mal, te ríes de aquel que tiene un carro viejito, te ríes por esto y otro, te pasas burlando de la gente y vienes a decirme que estás bien delante de mí. No, hermanos, Dios es santo. Tenemos que ser santos nosotros también, como Cristo Jesús nos dijo, hermanos. Si no, nuestra oración no va a ser escuchada. Mire, si predicamos la palabra de Dios, tenemos que predicar lo que vivimos, para que el que reciba esa palabra la reciba con fe y diga, no, si él puede caminar, yo también voy a caminar. Pero si el que predica no vive, hermanos, el que está predicando ahí, hermano, hay que estar siempre en la iglesia y no llega a la iglesia, entonces el que lo escucha primero va a decir, bueno, ni él puede, entonces ¿cómo voy a poder yo? Entonces no va a sembrar nada de fe, hermano. Ahora imagínense en la oración, hermanos. En la oración es más delicado todavía porque es con Dios. Muchos vienen y le piden a Dios, ayúdame, un milagro, Señor, tengo esta necesidad. Y Dios ya sabe que vienen solamente porque tienen necesidad. Y después que Dios le responda, Dios sabe que ya no le van a seguir buscando. Dios sabe eso. Y aún en su grande amor, Dios responde y contesta las peticiones, hermanos. Pero la oración, además de ser un privilegio grande, hermanos, para cada uno de nosotros, también es una responsabilidad bien grande. Porque aunque tengamos cargas de toda clase en nuestra vida y que sintamos que ya no podemos caminar, hermanos, venimos, nos doblegamos delante de Dios en humildad y sinceridad, hermanos, y el Señor nos fortalece. ¿Y sabe qué? Y seguimos caminando. Y el Señor nos va ayudando. ¿Qué nos decía acá en Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Entonces, hermanos, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad y de eso Él va a proveer para nuestras vidas, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, en la próxima clase vamos a continuar con el verso 10. Mire, vimos el verso 9 y vimos parte del verso 10. En la siguiente clase vamos a seguir estudiando el verso 10 acá en la oración que hizo nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios porque su palabra nos habla y nos enseña, hermanos, cómo nosotros tenemos que vivir y comportarnos cada día para poder obedecer la palabra de Dios. ¿Ven? Así que el Señor me los bendiga. Hasta acá la enseñanza de esta preciosa hora. La próxima clase pues estaremos yendo ya con la parte número 3 de esta enseñanza de Jesús y la oración. Amén. Gloria a Dios. Voy a orar en este momento. Si alguien quiere aceptar a Cristo o quiere reconciliarse, si han dado apartado del Señor, yo voy a hacer esta primera oración y usted puede repetir las palabras que yo diré. Y luego estaré orando por peticiones. Usted solamente levante su mano ahí donde usted se encuentra y vamos a orar al Señor. Ahora recuerde lo que hemos aprendido ahora acá en la enseñanza. Orar es un privilegio, pero es una responsabilidad. Si le vamos a pedir a Dios en este momento, seamos conscientes de que cada palabra que salga de nuestros labios, hermano, Dios la va a escuchar. Así que seamos honestos, que eso Dios le va a agradar. ¿Amén? Y Dios es fiel para poder contestar nuestras peticiones. ¿Amén? Bueno, si va a aceptar o reconciliar, repite esta oración conmigo en este momento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,
En esta hora me acerco delante de ti. Te pido perdón por mis errores, mis pecados. Límpiame en la sangre de Cristo Jesús. Lávame, Señor, perdóname mis maldades. Ahora, mi Dios, quiero caminar contigo. Quiero servirte. Quiero vivir para tu gloria. Quiero honrar tu nombre siempre. Dame la fuerza, lléname con el poder de tu Espíritu Santo para poder hacer tu voluntad. Ayúdame a congregarme. Ayúdame a leer tu palabra, pero sobre todo también ayúdame a orar, a estar en comunión contigo, Padre, para poder hacer tu voluntad. Gracias por recibirme en este momento. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Padre, ahora te pido, mi Dios, por cada una de las necesidades que pueda estar pasando cada uno, Padre mío, de los que nos han acompañado en esta hora, Padre mío. Sabemos que tú tienes el poder para obrar y deshacer toda obra de maldad, Padre mío, toda obra, Señor, de enfermedad, Padre, toda situación sentimental, económica, cualquier situación, Padre, sabemos de que no hay nada fuera de ti que tú puedes obrar, Padre mío, en el nombre de Jesús. En esta hora te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, obra, Padre mío, en cada una de las necesidades, Señor. Y creemos que tú lo harás. Y después que tú lo hagas, Padre mío, que nosotros sigamos hacia adelante buscando y obedeciendo tu palabra. Que no nos vayamos a olvidar de lo que tú has hecho en esta hora por cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Señor les bendiga en esta hora. Amén.